Hola mis amigos, gracias por estar allí para un nuevo programa de Semillas al Aire, un nuevo video en YouTube, considerando la lectura y una serie de reflexiones en el libro de Ruth. El pequeño libro de Ruth está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento. Es una historia familiar hermosa que sucedió más o menos allá por los años 1200 antes de Cristo, en el tiempo de los jueces. El libro fue escrito en hebreo, los protagonistas hablaban hebreo, judíos de la casa y tribu de Judá, de Belén Efrata. Bien, el escritor, el profeta Samuel, escribió en hebreo allá por los años 1030 o 1020 antes de Cristo. Porque en el primer versículo dice que fue en el tiempo de los jueces, luego menciona a Booz y su hijo, calculamos las generaciones, y en el último versículo menciona a David. Entonces estimamos las fechas que recién les compartía. Gracias, mis queridos amigos. Quería avisarles que también he escrito un libro al respecto. Sí, en eso estamos. Avanzaba aquella mañana de trabajo en los campos de cebada en las afueras de Belén Efrata. Ruth, la joven moabita protagonista de este libro, estaba allí cosechando y trabajando con esfuerzo. Ya calentaba el sol de la mañana y de pronto llegó al campo, llegó a la finca, el dueño, un hombre de Belén Efrata, llamado Booz. Ya ahí enseguida saludó a su gente de una manera muy particular. El Señor les bendiga. Y ellos le respondieron también: Jehová te bendiga, gente piadosa. Que en el tiempo de los jueces, un tiempo de anarquía y crisis, un tiempo feo en la historia de Israel, lograron ser un pueblo y unas familias muy piadosas allí dentro de la tribu de Judá. La manera en que se saludaron y respetaban mostraban su grado de conocimiento de Dios, de la ley, la Torá, y el grado de respeto y crecimiento espiritual que tenían. Ellos trabajaban y en el campo le dieron lugar, como la ley de Dios escrita por Moisés marcaba, le dieron un sector a los pobres para que allí pudieran cosechar. Estamos repasando un poquito. Si usted no lo vio, tiene que ver el programa anterior o todos los programas o videos anteriores para comprenderlo mejor y comprender este fascinante libro de Ruth. La ley de Dios preveía un rincón para que los pobres cosecharan, que fuesen delante los segadores y los cosechadores, y detrás los pobres recogiendo lo que se caía, o a propósito ellos dejaban para una ayuda. ¿Se da cuenta? Eso lo marcaba la ley de Moisés. Arduamente esta joven moabita llamada Ruth estaba ya cosechando en las primeras horas de la mañana. Y déjeme decirle, el respeto y el esmero de Ruth no solo habían sido observados por el jefe de los cosechadores, también Booz, el caballero dueño del campo, comenzaba a descubrir una persona muy especial. Allí dejamos en nuestro último programa. Vamos a avanzar en la lectura de capítulo 2, desde el versículo 8 al 16, porque el dueño del campo gentilmente va a hablar con esta muchacha, esta jovencita moabita, la va a tratar muy bien y con mucho respeto, le va a dar lugar de acuerdo a la ley de Moisés, la ley de Dios dada a Moisés, que preveía en varios mandamientos que el pueblo judío cuidase de los pobres, los niños, o los huérfanos, los extranjeros y las viudas. Y Ruth era pobre, viuda y extranjera, tenía casi todas las cualidades, e incluso no vamos a decir que era huérfana, porque era una joven
todavía, pero había dejado su casa y su familia del otro lado del Mar Muerto, en Moab, para hacerse miembro del pueblo judío y para elegir la fe en el gran Dios de Israel. Y eso fue muy apreciado por el pueblo y muy apreciado por Booz. Vamos a leer entonces cómo él se expresa, hablándole y hablando de ella. Voy a leer aquí, yo tengo mi Biblia Reina Valera 1960. En un momento comienzo la lectura. Yo les digo, vos, aquí comienza, bueno, este es el punto de encuentro, al fin y al cabo es el punto que el título del libro marca, su encuentro con el Caballero Redentor. Pero va a ser más que un momento, va a ser más que el momento de inicio, de encuentro, va a ser un encuentro para toda la vida, a eso me refiero. Aquí Booz comenzaba a descubrir una persona muy especial, y su primera intención fue proteger a Ruth y favorecerla. Como le dije, la ley lo puntualizaba, era un deber proteger a la viuda, al huérfano y al extranjero. Así este hombre de Dios lo sentía, así lo vivía, así lo inculcaba. Su mamá, es un detalle que después vamos a estudiar, sobre todo en capítulo 4, su mamá había sido extranjera y su papá y el pueblo en aquel entonces habían tenido misericordia con ella. Ya lo vamos a ver. Bueno, por lo pronto, como les digo, voy a continuar allí en la lectura, Ruth capítulo 2, versículos 8 al 16. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondió Booz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El pueblo de Israel, mis amigos. Sigue Booz diciendo: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mis amigos, esta es otra expresión clave dentro del libro de Ruth que yo también tengo marcada en color. Como les dije en los programas anteriores, hay expresiones claves. Esta es otra, es una más. Bajo cuyas alas, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para seguir espigando, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que los recoja, y no la reprendáis. Mis amigos, he leído Ruth 2, versículos 8 al 16. Quiero hacer unos comentarios al respecto, aunque es una historia tan bonita y habla de hecho por sí sola. En versículos 8 y 9 tenemos las primeras palabras de Booz a Ruth en su primer encuentro. Ni bien la identificó, con la información previa que ya tenía de los rumores del pueblo, sumada a la información del mayordomo de los segadores, tuvo palabras de afecto y buena voluntad para con ella.
Le dijo palabras así, vamos a analizar las palabras, ¿sabes? Le dijo, oye, hija mía, fue lo primero que le dijo. Mostró no solo educación, sino también afecto, y usó una amabilidad que un poco descubre su mayoría en edad. Evidentemente este hombre era mayor de edad, bastante mayor que la jovencita Ruth. En segundo lugar le dice, no vayas a otro campo. ¿Mm? Casi como con un mandato se lo dijo, no vayas a otro campo, no es necesario, quédate aquí. Es más, a renglón seguido le dice, no te vayas de aquí. ¿Mm? Y quédate siempre junto a mis criadas. ¿Mm? Síguelas. Los segadores y las criadas iban segando, iban cosechando los cereales, los iban acomodando. Ella podía ir detrás trabajando también para juntar lo propio, lo suyo. Además le dice Booz, ordené que no te molesten. Evidentemente, después de haber hablado en primera instancia con su mayordomo, él, el dueño del campo, Booz, habló con sus empleados, los segadores y las criadas. Por eso él le dice a Ruth, ordené que no te molesten. Más le dice todavía, le dice, bebe con libertad de las vasijas. Mire, es un detalle no menor, porque las mujeres tenían que ir a buscar agua en ese contexto oriental, eran las encargadas de sacar agua de los pozos y manantiales. Pero dice, bebe con libertad de las vasijas, ya que por momentos debe haber agobiado el sol y el calor del día, ¿verdad? Bueno, les digo más, en Belén había un pozo grande cerca de la puerta de la ciudad que años después mencionaría David en una situación muy especial. Usted lo puede leer en el primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículos 16 al 19. Estando en su palacio en Jerusalén ya, David recordó en su infancia aquel pozo de agua fresca en Belén y manifestó deseo de beber de ese manantial. Algunos muchachos de su guardia personal hicieron la aventura incorrecta de arriesgar su vida para traerle agua, etcétera, etcétera. Allí se menciona, Primera Crónicas 11, aquel pozo de Belén. Mire, le cuento algo. Aún hoy, casi como una reliquia arqueológica, hay un viejo pozo en las afueras de Belén. ¿Sabía? Y tal vez ese sea el de estas historias. Muchas veces, queridos amigos, yo he ido a Belén. Nunca he visto este pozo personalmente, pero sí he visto que lo muestran algunos respetables youtubers, buenos guías turísticos allí en Tierra Santa. Bien, entonces Ruth no necesitaría ir al pozo a sacar agua. Detalle no menor, ¿eh? Podría beber de las vasijas que los siervos de Booz ya habían traído a los campos de la cosecha, a los campos de cebada. ¿Lo puede comprender? Bien, con destacada humildad, Ruth supo responder y agradecer la gracia de Booz para con ella, que era extranjera. Con sabiduría y cordura, supo ubicarse dispuesta a seguir sus criadas, considerando y respetando a las otras damas que allí estaban presentes, con mucho respeto. Claro, la conversación siguió delante de los cosechadores y Booz además le dijo que no solo sabía que era extranjera, sino que algunos otros aspectos de su vida le habían impactado. Es interesante eso. He sabido, dijo, ya estaba informado. Bueno, en Pueblo Chico corrían enseguida las noticias, los rumores y hasta los chismes, como se dice, ¿no? Booz dice, he sabido. Y ahí sigue con una serie de cualidades y elogios. ¿Has sido bondadosa con tu suegra después de la muerte de tu marido? ¿Qué más? He sabido
dejando tu padre y tu madre, has acompañado a tu suegra. ¿Qué más? Destaca que ella había dejado su pueblo natal, sus tierras, su pueblo. ¿Qué más? Destaca que había venido a otro pueblo que no conocía. Bueno, ella se había jugado, Ruth, por el pueblo de Israel y por el Dios de Israel, ¿verdad? Entonces Booz le dice: Jehová te recompense, y tu remuneración venga de Jehová, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Recién les decía, mis amigos, frecuentemente lo repito, es una expresión bonita, poética en principio, pero hay mucho más detrás. Porque esa palabra alas y el refugio en la presencia del Dios de Israel es muy importante. Y también es importante, capítulo siguiente, en el capítulo 3, lo vamos a considerar más en extensión. No me puedo extender mucho ahora, lo vamos a ver en capítulo 3. Ruth había sido bondadosa con su suegra, claro que sí, había preferido acompañarla aún sufriendo el desarraigo de su gente, pero el mayor énfasis de Booz fue en referencia a la conversión de Ruth al Dios de Israel. Y a tales efectos usó palabras claves y especialmente adecuadas al respecto, como les estoy diciendo, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Cada una de estas expresiones tiene un sentido muy profundo e importante. Número 1, bajo cuyas alas. Número 2, has venido. Y número 3, a refugiarte. Déjeme compartirle, decirle que la palabra que se traduce en castellano, alas, que usó Booz allí en Ruth 2:12, es la misma que aparece en el Salmo 91 y versículo 4. Dice, bajo sus alas estarás seguro. En hebreo es la palabra kanaf, alas. Y a propósito, es interesante que Booz no solo mencionó la misma palabra, sino que además enfocó los términos y las realidades espirituales del Salmo 91, por lo menos versículos 1 al 4. Respecto de este salmo, quiero decirles que tal vez Moisés lo haya escrito, porque está a continuación del Salmo 90, que sabemos que lo escribió Moisés. O sea, en el título del Salmo 90 dice que lo escribió Moisés. Bueno, el siguiente es probable que lo haya escrito también. Tal vez estas familias, espirituales por cierto, en Belén Efrata, ya conocían estos conceptos, o tal vez incluso ya conocían el Salmo, aunque recién muchos años después llegó a formarse y a formar parte del Tanaj que hoy tenemos, el Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta? Quiero compartir con ustedes la lectura del Salmo 91, versículos 1 al 4, porque se adecua exactamente en tiempo, lugar, forma y en la experiencia de Ruth. Leo Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, allí está la palabra, estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmo 91, versículos 1 al 4. Este párrafo, mis amigos, es como una invitación a venir bajo el amparo del Dios vivo y verdadero. Realmente, y es lo que hizo Ruth. Dice, el que habita al abrigo de el Elión, el Dios Altísimo. Luego dice, a la sombra del Shaddai, es el Dios de Israel, el todosuficiente, el todopoderoso protector, el Shaddai. Y después dice, mi Dios, Elokai, es la misma expresión que usó Ruth cuando saliendo de Moab le dijo a su suegra, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Tu Dios, mi Dios. Elokai, mi Dios.
Curiosamente, esto nos hace recordar la expresión de Pablo y la experiencia de los tesalonicenses, que siglos después se convirtieron de los ídolos a Dios, al Dios de Israel, para servirle y esperar de los cielos a su Hijo. Mire, la idea de Booz y el Salmo 91 es que Dios, el Dios vivo, te cubrirá, será tu refugio, será tu amparo y te sentirás seguro. Bueno, el tiempo ya se nos está yendo. A propósito, mi querido, no quiero irme terminando el programa sin que reflexionemos, sin preguntarte, ¿has venido a refugiarte bajo las alas del Dios de Israel? ¿Has recurrido en tus necesidades al Redentor, el Redentor de Israel, el Señor Jesucristo? Bueno, te digo, más adelante veremos cómo estos temas se relacionan y se profundizan en el libro de Ruth. Agraciada se sintió Ruth, sintió que eran palabras para su corazón y con humildad reconoció que ni era como una de sus criadas y continuaron trabajando. Sucedió que a la hora de comer, Booz se volvió a acordar de ella, la puso en un lugar de privilegio para comer, le convidó y dio nuevas indicaciones para que bien la atendieran. ¿Qué te parece? ¿Has venido a refugiarte bajo las alas del Dios vivo y verdadero, mi querido oyente? ¿Has venido a refugiarte bajo las alas del gran Dios de Israel? Se nos agotó el tiempo. Mañana seguimos. Les recomendé que lea por favor todo el libro de Ruth para tener una mejor comprensión, una comprensión panorámica del todo el libro, y vamos a ir profundizando en palabras específicas con el tema de las alas de Dios y con el tema de la redención. Precioso libro, Ruth y su encuentro con el caballero redentor. Los espero en nuestro próximo programa. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Si le ha parecido interesante este estudio sobre el libro de Ruth, le informamos que puede adquirir el libro Ruth y su encuentro con el Caballero Redentor, que complementa el estudio que brindamos por radio y videos. El libro está disponible en Amazon.com, tanto en papel como en formato digital Kindle. Pero si usted vive en Argentina, para adquirirlo puede contactarse al WhatsApp más 54 911 4417 48 42. Muchas gracias. Les saludamos con la gracia del Señor y los esperamos en nuestro próximo encuentro.